hago la aclaración ahí. Al día de ayer también tengo que mi mente ya me anda pidiendo vacaciones. Ahí me trabé con una cosa muy simple, no sé por qué. La del hacer el redondeo de la pieza. Nada más déjame decirte cómo iba. Mira, ya lo había visto, ya lo había hecho, no sé por qué no lo hice. Aquí estoy redondeando la pieza. Déjame moverla. Sí. Entonces, ¿cómo se redondea? Acuérdate que nos está pidiendo que lo redondeemos aproximadamente a un centímetro, o sea, que tenga 1 centímetro de radio de ese redondeo. Entonces, nada más, ya la habíamos visto, no sé por qué no, ¿qué se me pasó? Déjame voltearme acá. No. Bueno, así, mira, así está mejor. Entonces, para redondear estas partes, nada más te vas a sólidos, donde dice aquí redondear, ahí. Ya, pues, si no te aparece, o sea, ahí seleccionas esa rayita, mira, la rayita esta de la esquinita, y ahí se aplica el redondeo. Ahí me lo está aplicando a 8 milímetros, pero si está en azul, le puedes poner 10 milímetros. Los 10 milímetros ya son 1 centímetro, que es lo que me están pidiendo que tenga de redondeo. Vuelvo a seleccionar aquí, y pues ya como que se queda en memoria ese centímetro, ¿verdad? 10 milímetros son 1 centímetro, obvio. Y aquí lo pongo otra vez la esquinita, que a veces no se puede seleccionar muy bien. Y la volteo. Bueno, no es esta clase, nada más es para que quede claro que así era. Ahí está. Y ya quedó redondeadita, mira. Ya nos vamos a donde dice planta. Darle una vuelta ahí donde dice planta. Y lo volteas, lo giras. Le pones cabeza. Ahí está. Ahí está, donde dice planta, ¿no? Y ya quedó redondeadita la pieza. ¿Ya la vieron? Hola, ¿están ahí? Sí. Bueno, entonces ya, digo, para que termine esta parte de la base para la próxima semana, la próxima clase, que es mañana. ¿Mañana qué es? Estoy perdido. Mañana Jueves. tenemos una clase de automatización, perdón. Pues ya para ver si podemos terminar perdido la base mañana, ¿no? Y empezar las rueditas y ya dejarlas. Pues a lo mejor sí podemos terminar, si tomamos las 2 clases de mañana, o sea, si hoy terminamos la parte de Wi-Fi, me dan las 2 clases de mañana para automatización, entonces yo creo que terminamos toda la base. Para la próxima semana y la que viene, pues ya empezar a pasar con el BioRep. ¿Está de acuerdo? Ya déjame guardar la pieza y hagan eso hasta la clase la próxima clase, que es mañana. Muy bien, entonces entramos ahora con un tema más pesadito, que es la modulación de Wi-Fi. Habíamos visto que había unas modulaciones, o sea, acuérdate que pues las simples son la AM, FM, ¿no? Lo que viene siendo eh, la modulación de amplitud y la modulación en frecuencia. Pero estas son señales digitales, o sea, también pasan por el aire, pero se modulan de una manera diferente. O sea, aquí tenemos vamos a entender que es igual, o sea, son señales de radiofrecuencias. O sea, si son radiofrecuencias, o sea, tanto el Wi-Fi, fíjate, el Wi-Fi, el Bluetooth, el AM, el FM, el teléfono celular, el teléfono inalámbrico de tu casa, todo eso es información inalámbrica y son radiofrecuencias, Claro que o sea, una cosa es modular una señal analógica, que estamos modulando nada más, pero la señal analógica como que medio la conocemos. Entonces ya nada más vamos a hablar ahora de los tipos de modulación de señales digitales. Y esto aplica tanto como para Wi-Fi, pues Bluetooth es un poco diferente, pero sí tiene, o sea, el encriptado es diferente. Ahí ellos no usan el QAM para encriptar. Entonces déjame decirte, aquí tenemos una señal que se le llama información. Imagínate que es una frecuencia que tú quieres transmitir o es tu voz. Y hay una señal que se le llama portadora. La portadora tiene una frecuencia. Normalmente esta es una señal de audiofrecuencia. Esto es audiofrecuencia.
y la señal portadora tiene una frecuencia más alta, claro, porque es una radiofrecuencia, la radiofrecuencia. Acuérdate que la audiofrecuencia, cuál es el ancho de banda de una radiofrecuencia? Hola, perdón, de una audiofrecuencia, de una audiofrecuencia. Aquí es una audiofrecuencia. Audiofrecuencia, ¿qué es una audiofrecuencia? A Una ver, frecuencia de audio, ¿no? Como son una frecuencias. frecuencia, una frecuencia que se puede oír, ¿verdad? Por ejemplo, las radiofrecuencias se pueden oír, Jorge. Sí. No, porque no genera ningún sonido. No, porque la frecuencia es mucho más alta que el umbral de audición humana. Acuérdate que el umbral de audición humana, y lo hicimos con una prueba ahí con las bocinas del salón y un generador de señales, iban de 20 Hz a 20 kHz, ¿se acuerdan? O sea, la frecuencia más alta que escuchábamos era la de 20 kHz. Eso es una frecuencia, o sea, lo más alto que puede tener son 20 kHz. Pero por ejemplo, en AM, esta es una modulación de AM, esta es una modulación de FM. Para un radio AM, modulas la amplitud de las señales. Mira, o sea, es una señal que tiene una frecuencia alta. Imagínate que tienes, ¿cuál es el ancho de banda de una estación de AM? Si se han fijado ahí en los radios viejos, ¿no? Porque pues, ya no escuchan ustedes radios. Va de 540 kilohertz hasta 1500 kilohertz. Entonces, puede ser una frecuencia o sea, si estos son 20 kilohertz y estas son 1500 kilohertz, bueno, 540, que sería la primera, 540 kilohertz, pues está muy por encima de la frecuencia de audio, ¿no? Entonces, lo que haces es modular esa señal de 540 kilohertz. Imagínate una estación de radio que escuches, por ejemplo, de AM. Yo escucho la 860 kilohertz, que es radio, recuerdo, ¿no? Entonces, 860 kilohertz tienes una frecuencia base y lo tienes una información que es la música que estás transmitiendo, que es una señal de audio, o sea, va dentro de 20 kilohertz de 2 Hz, 20 Hz a 20 kilohertz. Entonces ya la modulas y la señal esa de 860 kilohertz va a variar su amplitud de acuerdo a la señal de la información. Luego hay un proceso para recuperar la información. Y cuando tienes una señal de FM, por ejemplo, la banda de FM que nosotros usamos va de 88 megahertz hasta, hasta, hasta 88 megahertz, desde 88 megahertz hasta 108 megahertz. Ahí está. Entonces aquí no estamos cambiando la amplitud permanece constante. Aquí la frecuencia permanece constante, pero la amplitud no. Y aquí la frecuencia varía. Cuando está más alta la señal hay más frecuencia. Cuando está más baja la señal hay menos frecuencia. Entonces, pero la amplitud permanece igual. Entonces, son las dos formas de transmitir una señal analógica. Normalmente tú metes la información, o sea, la voz o la música por un ladito y metes la señal portadora por otro, se hace una suma de las dos señales y terminas teniendo una señal compuesta que viene siendo una portadora más una información que cambia en este caso de amplitud, porque es una señal de amplitud modulada como esta. Bueno, eso es básicamente la definición son tres cosas. Portadora es la frecuencia en la cual envía la información. Información, pues es decir, la información que estás enviando, voz, música. Y la modulación es el proceso de juntar una señal de información con una señal portadora y sacar una señal que puede ser, pues son analógicas de amplitud modulada o de frecuencia modulada. Muy bien, dice. Señales portadoras. Es una forma de onda que es modulada por una señal que se quiere transmitir. Esta onda portadora es de una frecuencia mucho más alta que la señal moduladora. Aparte que la señal moduladora
es una señal de audiofrecuencias y tiene un rango de 20 Hz a 20 kHz. Y la señal moduladora es la señal que contiene la información a transmitir, o sea, la audiofrecuencia. La modulación es la acción, la adición de información a una señal electrónica u óptica de transmisión principal, pudiendo ser aplicada desde una corriente directa como una onda principal, apagándola y encendiéndola, a una corriente alterna y a señales ópticas como las usadas en la fibra óptica. Bueno, muy bien, eso es lo que viene siendo una portadora y una moduladora. Ok, pasamos al siguiente. Pero existen varios tipos, o sea, pero eso es para señales analógicas. Pero ¿qué vamos a hacer cuando tenemos una señal digital? Cuando tenemos una señal digital, podemos utilizar la modulación BPSK. Es Phase Shift Keying, o lo que viene siendo una modulación por desplazamiento de fases. Es la traducción, está un poquito difícil aquí porque esto es fase, obviamente, esto es desfasamiento de fase. El desfasamiento, shift keying, es desplazamiento de fase. Es una modulación por desplazamiento de fase, así se llama. O PSK, así, Phase Shift Keying. Así que es curioso, Shift Keying es desplazamiento de fase. Aquí vemos una fase desplazada. Entonces vamos a ver qué es eso. Es una forma de modulación angular que consiste en hacer variar la fase de la portadora entre un número determinado de valores discretos. Discretos es 1, 2, 3, 4. Entonces, por ejemplo, en este caso lo que tenemos es que, mira, cuando tú ibas a subir la señal, la cortaste y luego bajó a la mitad. Se interpreta como una transición de 1 a 0. Pero cuando iba a bajar la fase y luego la subiste otra vez, aquí como en este caso se interpreta como una transición de 0 a 1. Y así se va toda la señal. Entonces, está transmitiendo pulsos, o sea, con la señal portadora. Entonces, mientras no exista un phase shift keying o un desplazamiento de fase, continúa haciendo ese número. Por ejemplo, está 1, 1, 1, 1, 1, hasta que exista el desplazamiento entonces lo conmutas a 0 y 0, 0, 0, 0, hasta que no exista este desplazamiento de fase que tienes aquí, pues lo vuelves a conmutar a 1. Y así puedes transmitir un tren de pulsos de unos y ceros por medio del sistema BPSK. Aquí yo me hago bolas con las siglas estas, ¿no? Entonces, muy bien, esto es básicamente el desplazamiento de fase o PSK. Dice, la diferencia con la modulación de fase convencional, que es el PM, o sea, modulación por fase, eso significa PM, Phase Modulation, es que mientras en una de las variaciones de fase es continua en función de la señal moduladora, en la PSK la señal moduladora es una señal digital y por lo tanto con un número de estados limitado, o sea, no más ceros o unos, pues están limitados. No puedes tener otro valor más que ceros y unos, es una señal digital. Muy bien, dice la modulación PSK se caracteriza porque la fase de la señal portadora representa cada símbolo de información de señal moduladora, con un valor angular que el modulador elige entre un conjunto discreto de n valores posibles. Un modulador PSK representa directamente la información mediante el valor absoluto de la fase de la señal modulada. El valor que el demodulador obtiene al comparar la fase está con la fase de la portadora sin modular. Entonces, así es como se comportamos. Checamos la señal portadora sin modular y la señal modulada y entonces vamos a obtener un tren de ceros y unos, así como aquí. O sea, porque cuando hay un cambio de fase pues ahí sabemos que hubo un cambio de 0 a 1, de 1 a 0. Lo que te está diciendo aquí. Es una comparación de las dos señales. Así pues obviamente no vas a tener una persona, que hay un cambio, entonces eso es automático.
Pues se comparan las dos señales y cuando hay un cambio de fase, entonces ya ahí es diferente, ¿no? Se cambia el número. Muy bien. Entonces, básicamente esa es la modulación BPS. ¿Te queda claro eso? Sí. Hola, hola. Sí, ok. Después tenemos aquí el siguiente. Otra forma de modular. Es que esto, chavos, se fue. O sea, yo te digo porque yo empecé a estudiar ingeniería antes del el Wi-Fi y antes del Bluetooth y antes del Internet. Entonces, todos estos sistemas yo los usé. Ya las conozco, ¿no? O sea, los usé en la facultad, luego los usé dando clases en la facultad y dando clases acá en la prepa y y en mi casa, ¿no? Pues obviamente. Y ahorita pues como que ya tienes un montón, porque pues, obviamente, ¿cuál es la urgencia aquí por cambiarlo? La velocidad de transmisión de información. Es la urgencia de cambiarte del 2G al 3G, del 3G al 4G, del 4G al 5G, o pasarte a un ancho de banda de 16, de 32, 64, 128, pasarte a fibra óptica. O sea, ¿por qué la urgencia de estar cambiándolo todo, ¿no? Constantemente? Pues porque estás buscando nuevas formas de transmitir información más rápido. Ponte a pensar que hasta hace muy poco no era posible ver televisión por internet. O sea, pues sí podías escucharla, sí podías ver televisión, pero tenías que descargar el capítulo y se tardaba como 5 horas y quién sabe cuántos virus te bajaban, ¿no? Cuando bajas el capítulo de la tele y luego ya lo veías. Pero ahora no, ahora puedes ver televisión en tiempo real prácticamente. Entonces eso no se podía, o sea, era imposible. O sea, cuando yo era muy joven, tendría unos 20 años, 20 y tantos. Y yo pensaba, es que ¿cuándo va a ser posible? Obviamente tú piensas, va a ser posible, pero no sabes cuándo. O sea, a mí se me hacía que iba a pasar mucho tiempo. Sin embargo, no pasó tanto tiempo. Estoy hablando que los primeros sistemas de multimedia que yo empecé a trabajar fue en el 95, 1995. Este, con una computadora 486, que era el requerimiento mínimo, porque teníamos puras 386 y 286. Y luego ya cuando yo decía en ese momento, pues es que podía ver, yo estaba encantado porque podía poner un CD, no eran DVDs, todavía no existían los DVDs. Ya no hablemos de Blu-ray, no, eso no existía, no había memorias USB tampoco. Entonces ya no tenías que usar un floppy, sino que ponía un CD en el lector de la computadora y podía ver videos cortos, porque no cabían muchos videos cortos en un CD. O sea, no era como ahora que hay que haber toda una película, no, pues no es que era demasiado. No, la máquina no lo soportaba. Entonces, pero te digo, o sea, y del 95 hasta el 21, pues hemos avanzado muchísimo. O sea, yo creo que como en ninguna otra época de la humanidad, no sé, bueno, quizá porque a mí me tocó trabajar esto, pero ponte a pensar, por ejemplo, todavía en el siglo XIX la gente no tenía electricidad y se alumbraba con velitas y con esas cosas, ¿no? Y no había agua potable, pero esa era la misma vida que habían tenido desde tiempos inmemoriales, o sea, inmemoriales como, no sé, antes de Cristo ya vivían así, o sea, no había habido ningún cambio. Y luego de pronto, pum, electricidad, y que el motor a vapor, y luego que el motor de combustión interna, y que la locomotora, y que les bombardearon, hasta que ahorita ya están mandando naves a Marte, y hasta con unos drones que vuelan el espacio, ¿no? Marciano. Pues son avances muy importantes y son avances muy impresionantes también en cuanto a la tecnología electrónica y lo que representa en sí, ¿no? Muy bien, continuamos entonces. Bueno, no, tenemos aquí tenemos una señal que es la AP, que es la amplitud, multiplicado por el coseno de 2pi. Acuérdate que esta es una vuelta completa por la frecuencia por el tiempo. Esto es cuánto tiempo terminó de dar un ciclo.
O sea, técnicamente todo esto te está hablando de una vuelta completa por ciclo, más el ángulo de desfasamiento que esté en teta, multiplicado por el coseno, o sea, es la amplitud por el coseno. O sea, la amplitud máxima es cuando esto vale 1, ¿verdad? Amplitud por 1. Pero eso puede ser menor a 1, como 0.5, 0.86, 0.1. Entonces, todo este valor va a cambiar desde la amplitud máxima hasta la mínima, que sería cuando este vale 0. Bueno, no, porque es que la mínima sería cuando vale menos 1. ¿Sí me explico? O sea, la máxima es cuando vale 1, la mínima es cuando vale menos 1. Y entonces eso es lo que te está diciendo esta fórmula. Dice, teta representa cada uno de los valores posibles de la fase, tanto como estados tenga la señal codificada en bandas de base multinivel, por ejemplo. Aquí tienes dos estados. O sea, si tienes un 1 aquí y un 0 acá, tienes dos estados. O sea, son los valores posibles de la fase, pues son 1 y 2, 1 y 0. Pero a veces tienes, cuando tú haces un diagrama de constelación en QPSK, bueno, ahí ya estamos hablando de 4 valores. Si tú checas, son las combinaciones. Empezamos la combinación 0, 0, 0, 1. Mira, si tú sigues la rueda, desde 0, 0 hasta aquí, otra vez para llegar a 0, 0, te vas a dar cuenta que no está contando bien. O sea, no está contando bien, porque esto es 0, esto es 1, esto es 3 y esto es 2. Entonces, si tú das la vuelta, hace 0, 1, 3 y 2, ¿por qué está así? Porque esto está en código Gray. Y el código Gray, ¿se acuerdan ustedes de los mapas de Carnot? Que no podías pasarte de un cuadrito al otro, o sea, nada más podías cambiar una variable de un cuadrito al otro. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces pasa lo mismo aquí. Aquí de 0, 0 a 0, 1, pues nomás cambia. Imagínate que esto es A y esto es B. Entonces aquí nada más cambia A. De aquí a acá nada más cambia B. Y de aquí a acá nada más cambia A otra vez. Y de acá a acá nada más cambia B. Entonces solamente cambias una variable de una parte a la otra. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí. sí, claro. Muy bien. Entonces, a veces le ponen otro código Gray por ahí embebido, ¿no? Tenemos 01, 01, 11, 11, 1, 10, 10, 10, 10, pero uno está desplazado a 45 grados del otro. Está sonando mi teléfono, chavos. ¿Me dan chance de contestar? Sí. Claro. Ya dejo eso, ¿no? Pero no, es que me da coraje que tengo un teléfono ahí arriba y voy a estar ahí arriba y a contestar y luego me salen con que una encuesta. Chingados. Eso se me hace correcto ya para una encuesta. Entonces decíamos que teníamos el otro método en que tenemos dos códigos grays, nada más que uno desplazado con respecto al otro 45 grados. Y vamos a darnos cuenta que ahí podemos meter más datos, ¿no? O sea, más estados, más que datos, más estados. Cada uno es un estado. Bueno, aquí le llaman valores posibles de la fase, o sea, son estados. ¿Por qué un valor posible es un estado? O sea, entonces es que a veces como que le cambian un poquito, tratan de hacerlo más comprensible, entonces ponen estados de la fase así como que, ¿qué es eso? Entonces, valores posibles de la fase, es un estado. Dependiendo del número de posibles fases a tomar, recibe diferentes denominaciones. Dado que lo más común es codificar un número entero de bits por cada símbolo, el número de fases a tomar es una potencia de 2. O sea, recuerda que 2, 4, 8, 16, 32, 64 es un 2 a la n, eso es lo que te está diciendo, es una potencia de 2, es un 2 a la n. Así podemos tener un BPSK con dos fases. Ese es el BPSK, BPSK con dos fases, que se llama PAN, P-A-N, PAN, PAN. ¿Sí? Modulación de ancho, modulación de fases, sí, modulación, no, que la, bueno, atrás. Y después tenemos el de 4. Cuando dice QAM es 4. O sea, QAM es con Q es cuadri, o sea, son 4. Eso es 4.
Eso es QPSK. Y luego también tienes el de 8 fases que está aquí abajo, que es el 8PSK, o sea, es PSK pero con 8 fases. Y así sucesivamente puedes ir incrementando el número de fases. Obviamente, entre más fases le pongas, transmites más datos más rápido. O sea, entonces, por eso se fueron pasando de esta a esta. A mayor número posible de fases, mayor es la cantidad de información que se puede transmitir, que es lo que te estoy diciendo, utilizando el mismo ancho de banda, pero mayor también es su sensibilidad frente a ruidos e interferencias. Esa es la otra. O sea, puedes transmitir más y más y más y más, y lo hacen. Y lo hacen y es obsceno, y al final, cuando ves toda la cantidad de fases que manejan, pero sí son más sensibles a ruidos e interferencias, ese es el problema. Bueno, las aplicaciones, y por su simplicidad, la modulación BPSK es utilizada para transmisores pasivos de bajo coste y es utilizada en estándares RFID, o sea, es identificación por radiofrecuencias. Eso significa. Y esto está regulado por el ISO 14443, que se ha adoptado en pasaportes biométricos o tarjetas de crédito. ¿Se ha visto que pasas una tarjetita por enfrente de un sensor y te deja pasar? Y no la tienes que meter, sino nada más la pasas. Entonces son las RFID. Ese es el tipo de transmisión de información que están enviando, ¿no? Claramente tiene como una antenita, ¿no? Y esa antena regresa la información que está transmitiendo el transmisor, y entonces lo reconoce con su clave 00100, con una serie de unos y ceros. Lo convierte en un número de empleado, y si estás dado de alta, pues te deja entrar. Dice que se ha adoptado en pasaportes biométricos o tarjetas de crédito, además de otras muchas aplicaciones. La norma Bluetooth 2.0 usa la modulación Pi entre 4 de QPS, que te digo que Bluetooth también se utiliza con este tipo de modulación, para su mínima velocidad de 2 megabits por segundo, y a la máxima, que es de 3 megabits por segundo, usa 8 DPSK, cuando el enlace entre los dispositivos sea robusto. Dice, en el Bluetooth 1 se usa la modulación de desplazamiento mínimo gaussiano, o sea, de la curva de Gauss. Es un esquema binario, así que cualquiera de las opciones de modulación de la versión 2 dará lugar a una mayor velocidad de datos. Una tecnología similar, IEEE 802.15.4, que es el estándar inalámbrico por cíclico. Ya habíamos visto ese de cíclico cuando vimos el IEEE, ¿se acuerdan? También se basa en PSK, o sea, ese tipo de modulación. La norma IEEE 802.15.4 permite el uso de dos bandas de frecuencias, que son de 868 a 915 MHz. Está por encima de la banda de FM. FM llega hasta 108 MHz, y estaba por encima de 868 MHz. Usando BPSK y a 2.4 GHz como si fuera, pues es que es la frecuencia de Wi-Fi, utilizando OQPSK. Dice, un notable ausente de estos esquemas diversos es la modulación 8PSK. Es que no es práctica. Tiene todas las desventajas. Entonces, por eso no se usa la 8PSK. O sea, ni es tan simple, ni es tan resistente a. O sea, no es lo suficientemente simple como para que no tenga interferencias con el ruido, pero sí es muy compleja como para que no sea fácil transmitir y recibir. O sea, que es una parte más complicada que el PSK solo, ¿no? Entonces, esto es debido a que su tasa de error es cercana a la de las 16 QAM, o sea, es el que le sigue, el de 16 QAM, pero su velocidad de datos es solo 3/4 partes de esta última. O sea, no hay mucha ventaja. Entonces, pues, o usa la de 16 o usa la de 4, pero pues esta no tiene ningún sentido usarla, ¿no? Así que 8PSK se omite a menudo en las normas, y los esquemas tienden a saltar la UPSK a 16 QAM, aunque es posible usar la modulación 8 QAM, pero es difícil de implementar. Ok, más fórmulas. Creo que está complicada esta mañana. La descripción matemática de una señal modulada de PSK está dada por esta fórmula, ¿sí?
Otra vez, aquí tenemos dos elementos, o sea, los elementos esta así. ¿Ya lo vieron estos símbolos? Es que me da miedo preguntar. ¿Ya lo vieron en matemáticas? Es elemento. Significa es elemento de. ¿Ya lo vieron o no lo vieron? No. No, no lo hemos visto. Bueno, significa que n puede tener un valor de 0 o 1. Obviamente es una señal digital. Entonces tienes 1 menos n. Puede ser que pi por 1 menos n. O sea, si n vale 0, es 1 menos 0, 1. Y pi por 1 vale pi. Pero si n vale 1, 1 menos 1, 0, por pi vale 0. Entonces lo que estás haciendo aquí es sumarle o no el valor de pi. Y acuérdate que pi son 180 grados. 180 grados ya. Para explicarte de aquí a acá son 180 grados. ¿Ya lo viste? Entonces, si vale 1, entonces es 1 menos 1, 0 por pi. O sea, no le vas a sumar el pi y vas a quedarte aquí. Si vale 0, vale 1 y le vas a sumar pi. Cuando le sumas pi, quedas por acá. ya lo vieron. Esto se refiere, ¿sí lo ven o no lo ven? ¿Sí o no? Hola, hola. Sí, se ve. Entonces, aquí cuando dice 2 pi fst, pues es la velocidad con la que está girando el fasor, ¿verdad? Entonces, y el coseno, pues te va a dar un valor de 0,1. Pues, perdón, de más 0, de más 1 a menos 1, perdón. Son los valores. Y eso lo vas a multiplicar por la raíz cuadrada de 12b entre tb, ¿sí? Aunque si quieres saber qué es todo eso, la energía por bit, o sea, cuánta energía le estás aplicando, cuál es la potencia. Y TB es la duración del bit, es el tiempo en que dura el bit transmitiéndose, ¿no? Entonces vas a multiplicar todo por la potencia en tiempo raíz cuadrada y lo multiplicas por el coseno. Y eso te va a dar una SN que viene siendo Ay, ya se me olvidaron todos estos datos. El SN, ¿no? ¿Qué es el S0? Es que es el S0 o el S1. Ya. El S0 es la señal de salida para el 1 lógico. O sea, cuando transmites un 0 lógico. Y esto es cuando transmites un 1 lógico. ¿Sí? Sí, o sea, cuando transmites un 0 lógico, acuérdate que no. Bueno, perdón. Vale 1. ¿Sí? Entonces, pi por una pi. Entonces le vas a sumar el pi. Y cuando vale 1, vale 1 menos 1, 0, 0 por pi, 0, entonces no le está sumando el pi, por eso aquí ya no se pone el pi, entonces se pone todo lo demás. Entonces cuando pones el 0, pues puede ser más menos, ¿verdad? Por eso hay una más y hay una menos. Pero cuando pones el 1, vas a tener un positivo siempre aquí, y sin el pi. Eso básicamente lo que te dice es la fórmula, es la fórmula que te escribe la transmisión de señal por BPSK. Muy bien, no nos vamos a meter en eso, nada más es importante que sepa cuáles son las fórmulas que lo gobiernan. Ese esquema es la modulación de desplazamiento de fase de dos símbolos. También se le conoce como 2 menos PSK o PRK, fase reversal K. Ok, es como llaveo de fase reversible, eso es lo que significa. O candadeo, no digan candadeo, porque ya veo como que suena candadeo de fase reversible. Es el más sencillo de todos, puesto que solo emplea dos símbolos con un bit de información cada uno, y es también el que presenta la mayor inmunidad al ruido, puesto que la diferencia entre símbolos es máxima, o sea, 180 grados. O sea, 180 grados la diferencia entre ellos. O sea, hay un pi de diferencia entre uno y el otro. Dichos símbolos suelen tener un valor de salto de fase de 0 grados para el 1 y 180 para el 0. 0 grados, 180 grados para el 0. Como se muestra en un diagrama de constelaciones, estas son las constelaciones. En cambio, su velocidad de transmisión es la más baja en la modulación de fase, en presencia de un desplazamiento de fase producido por el canal de comunicaciones del demodulador de PSK, es incapaz de determinar el símbolo correcto. O sea, si hay un problema con el más o el menos, no te puede decir cuál es el símbolo correcto, si es que hay un desplazamiento de fase.
Debido a esto, el flujo de datos es codificado de forma diferencial antes de la modulación. BPSK es funcionalmente equivalente a modulación 2QAM. Muy bien, pues básicamente ese es el BPSK. Entonces, para no seguirte abrumando con mis datos, vamos a ver un video, chavos, nomás para que me dejen descansar a mí y para que tú te desaburras de lo que estoy hablando, ¿no? Pues vamos a ver este chavo que te va a decir lo mismo que te estoy diciendo, nada más que con otra voz y con otro feeling, ¿no? Pues vamos a ponerle aquí el sonido del sistema. Juan, ASK manipula la amplitud. ¿Lo están escuchando? Sí. Ok, ahí va. Sí. PSK manipula la fase, FSK manipula la frecuencia y QAM manipula la amplitud y la fase. ¿De qué manera? Puede tener estos 8 estados. Estos 4 estados tienen la misma amplitud y 4 fases, 0, 90, 180, 270. Pero también puedes encontrarte con la onda con las mismas 4 fases, pero con una amplitud más pequeña. ¿Vale? Es decir, la portadora tú le vas a manipular tanto la fase, aquí será el 001, si estás aquí en los 90 grados será el 011, si estás en los 180 será el punto 101, el del triplete este, y si estás en los 270, aquí pues estás hablando de 3 unos. Pero no solo eso, sino que además luego, o sea, que puedes manipular la amplitud, también puedes ponerlo que la mitad de amplitud. De tal manera que aquí, con 0 grados la mitad de amplitud, tienes el 000, 90 grados, el 010, aquí, en 180, el 100, y en 270, el 110. Es decir, estás metiendo 8 diferentes ondas. Y cada una de esas 8 significan 3 bits. Por eso la velocidad en bits por segundo es 3 veces más, o sea, es el triple que la velocidad en baudios. Bueno, vamos a hacer este ejemplo, por ejemplo. Este chorro, si fuera en PSK, pues tardaría 1, 2, 3, tardaría un montón. O en BPSK o en FSK. Pero en QAM, como tengo que cogerlo de 3 en 3, pues cojo estos 3. Y estos 3, estos 3, estos 3, estos 3, estos 3, estos 3 son los intervalos. El primero, 001. ¿Dónde estás? 001. Miramos en el diagrama de constelación. Aquí, 001. Es decir, amplitud grande, es este, amplitud grande, 0 grados. No pasa nada. La amplitud va a estar o la pequeña o la grande. Amplitud grande, 0 grados. Empiezo en 0 grados, acabo en 0 grados. Puedo hacerlo con una onda o con 2 ondas o con 3 ondas. Da igual, lo importante es que es una señal que tiene una amplitud grande y que empieza en 0 grados. El siguiente triplete, 100, ¿dónde estás? Aquí. Fíjate, este empieza en 180 grados. Aquí. El 100. Empieza en 180 grados. O sea, tengo que tirar para abajo, empezar para abajo. Pero, ya que está aquí, es amplitud pequeña. Es decir, hasta aquí, digamos. Tiro desde aquí. ¿Veis? Amplitud pequeña y empiezo en 180 grados. Aquí, de aquí para abajo. El siguiente triplete, el 010, ¿dónde estás? Aquí. Estoy con 90 grados, es decir, que empiezo aquí arriba, pero en amplitud pequeña. Amplitud pequeña y 90 grados. Es decir, empiezo en 90 grados y acabo en 90 grados y en amplitud pequeña. El siguiente triplete, 000, ¿dónde estás? Aquí. 0 grados, o sea, empiezo en normal, como hemos dibujado los senos toda la vida, y acabo en 0. ¿De acuerdo? El siguiente, 110, ¿dónde estás? Aquí. Amplitud pequeña, 270. Empiezo aquí abajo. El 111, estás aquí. También empiezo en 270, pero con la amplitud grande. O sea que hago guaca, guaca. Y 011, ¿dónde está el 3? Aquí. 90 grados, amplitud grande. Amplitud grande, 90 grados. ¿Veis? ¡Tachán! Pero además salió mal, ¿no? Total, que el receptor va a escuchar esto. Y tiene dobles detector. El receptor lo que hace es, por un lado, detecta si es grande o pequeña, entonces ya sabes si son estos 4, y luego tiene, y ahí tiene un filtro, y luego detecta si es una fase u otra de las 4. ¿Vale? Y así te va detectando por cada impulso, por cada señal, por cada símbolo que se llama. Es un símbolo, otro símbolo, que son símbolos. Mira qué símbolo más raro. Bienvenido a planeta Plutón. No, son símbolos, le llaman símbolos, por eso te dicen
cuando pasas de baudios a BPS te dicen tantos símbolos, tantos bits. Bueno, este tiene para emitir todo este chorro de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 símbolos para emitir 7 por 3, 21 bits. ¿Vale? El receptor a cada señal que recibe le adjudica 3 bits. ¿Vale? Bueno, y he puesto este diagrama de constelación, pero podría ser otro, ¿eh? Que estuviera todo girado, a lo mejor, como este. ¿Vale? Y no solo eso, sino que puedo de repente hacer... ¿Qué te parece esto? El 16 QAM. Es decir, si tu sistema y tu protocolo te lo permite, si el emisor y el receptor tienen una comunicación tal que no hay mucho ruido, no hay muchos desfases, ni mucho multitrayectoria, sino que puede fehacientemente el receptor distinguir, en vez de entre 8 puntos en el diagrama de constelación, es decir, entre 18 mezclas de amplitud y fase, puedo distinguir entre 16. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que cada punto, cada símbolo, cada onda con su amplitud y su frecuencia, pues significará 4 bits. ¡Paga! Por eso se llama 16 QAM, porque 2 al número de 4 bits te da 16 niveles distintos, 16 símbolos distintos, mezclas de fase y amplitud. Aquí sería mucho más rápido, sería cada 4 bits manda una señal, un símbolo. Este es el 16 QAM ortogonal o rectangular y tiene los ceros y los unos donde los tiene. Puede tener un protocolo que los tenga en otro lado, o puedes tener un 16 QAM circular, que es peor. O puedes tener un 32 QAM, es decir, si en vez de 4 bits tienes 5, 2 a la 5 son 32. O 6 bits, 64 QAM. En TDT se utiliza un montón la QAM, ¿vale? Es la más sofisticada. Y un 128 QAM, y un 512 QAM, y un 1024 QAM, y un 2048 QAM. El más alto que yo he visto es este. Este otro concepto que voy a deciros es importante. Tú como receptor vas recibiendo de repente, una señal con tanta fase y tanta amplitud. Tanta fase y tanta amplitud. Debería ser este número, el 1100, por ejemplo. Bueno, pues sí. O sea, tienes esta fase y esta amplitud y dices, está al lado del 110, significa que esta señal es 1100 y lo apuntas. Y luego recibes otra señal con el siguiente intervalo, tiene otra amplitud, por ejemplo esta, y otra fase, toda esta fase. ¿Vale? Imagínate que no tienes tanta puntería que te llegue aquí. Y dices, hombre, evidentemente si este era el número 0011, pues evidentemente el siguiente cuarteto es 0011. Luego te llega otro. ¡Pum! Con esta amplitud y esta fase. Y a lo mejor no te pilla igual ahí, sino que te pilla un poco, digamos, con menos fase. ¿Vale? Pero claramente estás aquí. Es el 1101. Y vas decodificando, y vas sacando los bits que te están llegando con la onda. Por cada símbolo, 4 bits. Rasca estos 4 bits. Rasca estos 4. Rasca, 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 rasca. Y tú vas recibiendo. Y vas diciendo, estos son 4 bits, 4 bits, 4 bits, ¿no? Si la comunicación es buena, tendrás todos los puntos que te están saliendo alrededor del que se espera. Entonces, si tú lo mides con un analizador de espectros, que te venga el diagrama de constelaciones, verás que según va pasando el tiempo se van llenando de puntos. Más o menos cerca. Si la comunicación es buena. Si la comunicación es mala, de repente vas a tener una reflexión, una multitrayectoria, alguna cosa que te va a poner aquí. Esta fase y esta amplitud. Y dices, ¿esto qué es? ¿Es este número que era el 0011 o es este 0010? ¿Cuál de los dos números es? Y ahí tienes un error. ¡Ping! Y salta error. Eso habrá que remediarlo de muchas maneras que se puede hacer, ¿vale? Pero tienes un error. Es decir, a lo que voy, si la comunicación es muy ruidosa y es mala, los puntos alrededor de la tal, por eso se llama constelación, porque son estrellas juntas. Una constelación es un montón de estrellas juntas, ¿no? Pues al final, según vas teniendo puntos, si los pintaras, tendrías constelaciones alrededor de un punto. Si están todos muy concentraditos, significa que todos están teniendo mucha puntería y tienes una comunicación limpia. Si están muy desfasados, mucho más ruido y con más interferencias, pues entonces la constelación es más grande. Malo, 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 porque si es muy grande, te pasa esto que no sabes si te referías a este cuarteto o a este.
¿vale? Cuarteto porque es 16 QAM. Pues es 32 QAM, es quinteto. ¿Vale? Si es QAM a secas, 8 QAM, pues es un trío. Si habéis llegado hasta aquí, yo os tengo que abrazar. De algún modo os tengo que abrazar. Y segundo, os va a ser muy fácil entender esto de los baudios y los bits por segundo. ¿Vale? Yes. Ok, bueno, ya vimos la clase del maestro. Continuamos con la mía. Bueno, yo creo que queda más entendido. ¿La mejor de tres? Perdón. Digo, es que todavía me falta otra. Es similar sobre eso, pero tenemos esta otra. Bueno, no es que está ahí, la modulación QAM. No estoy muy seguro que sea en español, no sé si está en español esa modulación. Muy bien, entonces, si es que hay unos canales que te ponen el subtítulo en español y luego están en inglés, ¿no? Muy bien, entonces ya vemos ahí más o menos que lo que explicó el maestro, de que el QPSK, que es una variación del QAM. Bueno, es que hay varios. Yo trato de explicar lo que es el código Gray, que es lo que te estabas comentando hace un momento, que hay un código que antes se veía mucho, ya cada vez, o sea, se me hizo, fue una agradable sorpresa, así lo calificaría como agradable sorpresa, ver que, mira, a mí me gusta mucho la tecnología, yo tengo una debilidad por la tecnología antigua. Las colecciono cosas viejas en mi casa, aparatos viejos, y los hago funcionar otra vez, ese es mi pasatiempo, ¿no? Y pues me gustaba mucho la parte del código Gray y la aplicación del código Gray en circuitos, pero de pronto es algo así como el mapa de Carnot, ¿no? La gente viene y me dice, no, es que hubo un maestro, no voy a decir nombres, de FIME y de Cebetis, y decía, no, es que el mapa de Carnot ya está descontinuado. Y total que él decía que todo estaba descontinuado y al final de cuentas no daba la clase, o sea, no daba nada porque todo estaba descontinuado. O sea, y lo que estaba muy de moda o muy de punta, decía, es que eso no lo tengo, o sea, no tengo lo. Entonces, total, pues no doy clase porque pues, lo que tengo ya está descontinuado y lo nuevo, pues no. Y no es cierto, o sea, esas cosas son cosas que se redescubren y se vuelven a aplicar. Ahora, la lógica no puede estar descontinuada, punto. O sea, es eso. No puedes decir nunca que un mapa de Carnot está descontinuado, o sea, por favor. Un mapa de Carnot se sigue utilizando incluso hasta en robótica. O sea, si vas a estudiar robótica o mecatrónica o lo que sea, lo primero que te voy a decir, vamos al mapa de Carnot, porque es la forma más fácil en la que no te tienes que memorizar todos los postulados de la álgebra booleana y poder resolver o simplificar un circuito. No hay de otra, o sea, yo pienso que muchas veces más bien los maestros, te lo digo porque soy egresado de FIME y no porque son maestros de FIME, o sea, saben mucho, al contrario. Yo me llevé una decepción muy grande cuando salí de FIME y que luego trabajaba codo a codo con mis maestros de FIME. Me di cuenta de que la mayor parte de ellos las cosas se las aprenden de memoria, pero luego no las pueden utilizar, no las pueden aplicar, no tienen esa habilidad para aplicar su conocimiento, ¿no? Entonces dije, pues por eso dicen que esto está continuando, porque no lo han aplicado, ¿no? Entonces, cuando veo yo esto, que todo el Wi-Fi, cuando todos decían, no, es que el código Gray ya se descontinuó, ya no se usa. Eso se usó hasta ya en los 60, en los 50, pero ya no. Resulta que sale el Wi-Fi y usando el código Gray. El código Gray o sea, son principios, así como decir que la fuerza de gravedad está descontinuada, ¿no? O sea, son cosas que son clásicas, constantes, ¿no? Igual que los mapas de Carnot. Pues muy bien, entonces aquí ya tenemos, no te voy a leer todo esto, ahorita te lo paso, o sea, porque es básicamente sobre lo mismo, ¿verdad? Lo que ya explicó la persona. Cuando usas el PSK, pues vas a tener 4 cuadrantes y se aplica un código que es el código Gray, por eso va 00, 01, 11, 10. Vamos a ver qué es eso del código Gray. Decíamos que cuando tú usas el código Gray solamente puedes hacer un cambio de estado en alguna de las variables. Acuérdate que la de más alta frecuencia es A, B, C, D.
Es A, B, C, D. Entonces, cuando tú pasas de este estado a este estado, solamente puedes cambiar una variable. Entonces, de aquí a acá, pues se cambia la primera, la natural. Pero de aquí a acá, no puedo pasar directamente al 2. O sea, lo natural aquí es que pase al 2, pero si yo paso al 2, voy a cambiar la 0, la A y la B. O sea, la A pasa de 1 a 0 y la B pasa de 0 a 1. ¿Sí lo ven? Pero con el código Gray solamente cambia, o sea, esta pasa igual, pero este cambia. Mira, ¿por qué se usa el código Gray? Porque entre menos, si solamente cambias una variable por estado, entonces tienes menos posibilidades de transmitir errores. O sea, los ruidos no te van a afectar. Porque el código no te va a poder detectar, o el aparato que está haciendo el demodulador, que está recibiendo la señal, no te va a detectar o es ruido o era parte de la señal. Si estás cambiando un montón de variables simultáneas. Entonces lo que hace es, si cambia una sola, entonces esta es la buena y la otra es el ruido y ese ruido lo elimino. Entonces, si tú usas el código Gray, eliminas la posibilidad de error. Ese principio, chavos, se usa en el DVD, se usa en el Blu-ray, se usó se usa en el CD, bueno, todavía hay CDs, de tal forma que si rayabas el disco, pues de todas formas se brincaba esa rayadura porque lo interpretaba como una interferencia. Entonces, eso es, pues, que es no entender, decir que el código Gray está descontinuado, es no entender la naturaleza de la electrónica digital, así de fácil. Entonces, pasamos al siguiente. De aquí a acá cambia uno, que es este. De aquí a acá cambias nada más este. De aquí a acá cambias nada más el C. De aquí a acá cambias nada más el A. De aquí a acá cambias nada más el B. De aquí a acá cambias nada más el A. De aquí a acá cambias nada más perdón, ups, aquí, perfecto, no, aquí me cambiaron, a ver, vamos a ver, es que este es el código, güey, perdón, mil perdón, no, por acá. De aquí a acá cambias nada más el D, y de aquí a acá cambias nada más el A, de aquí a acá cambias nada más el B, de aquí a acá cambias nada más el A, de aquí a aquí cambias el C, de aquí a acá cambias el A, de aquí a acá cambias el B y de aquí a acá cambias solamente el A. ¿Te fijaste? De una a otra solamente cambiaste una variable cuando usas el código Gray. Y como su nombre lo indica, no es un sistema de numeración. O sea, este es un sistema de numeración, este es un código. No es para numerar cosas. Es para hacer una transmisión de información cambiando una sola variable. ¿Sí te queda claro hasta ahí? Hola, Sí. hola. ¿Te hace sentido lo que te estoy diciendo? O sea, es Sí, para eliminar la posibilidad. es como mencionó, igual que el mapa de Carnot. Ajá. Entonces, sí, exactamente, el mapa de Carnot, por eso, por el código Gray, el mapa de Carnot se cuenta como se cuenta, porque también es un código Gray, solamente cambias una variable de una casilla a la otra. Fíjate, nada más todo está relacionado. Eso es lo padre de la electrónica, chavos, que utilizas, o sea, la electrónica a mí día con día, y no me ha aburrido, yo desde que tenía 17 años empecé con la electrónica. Y hasta ahorita no me he aburrido, o sea, no he tenido un día para sentarme y decir, ya me aburrí de la electrónica, o sea, todos los días es algo nuevo, es más, hasta lo viejo, fíjate nada más la época, él murió en el 69, yo tenía 2 años cuando él murió. Este, Frank Gray, que es él, nació en Indiana, en Alpine, Indiana, en 1887. Pues esta gente era genial, o sea, y en esta época, pues lo que hacían era, pues como andaba la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y todo eso, entonces eran especialistas en códigos, o sea, en muchos aparatos que codificaban información para que no se la volaran los del bando contrario, ¿no?
Entonces, había muchos codificadores, él era un codificador del ejército. Y pues inventó, entre otros códigos, el código Gray. Son matemáticos, genial. O sea, a mí me impresiona esta gente. Yo quisiera tener esa mentalidad matemática que tiene esta gente, pero no lo tengo. O sea, el código binario reflejado, o código Gray, él se llama código binario reflejado, o código Gray, nombrado así en honor al investigador Frank Gray, es un sistema de numeración binario en el que dos números consecutivos difieren solamente en uno de sus dígitos. El código Gray fue diseñado originalmente para prevenir señales ilegales, que es lo que te digo, ¿no? Señales falsas o viciadas en la representación de los switches electromecánicos, y actualmente es usado para facilitar la corrección de errores en los sistemas de comunicaciones. O sea, es el sistema de corrección de errores, tales como algunos sistemas de televisión por cable y televisión digital terrestre. O sea, que me salgan con que esto está obsoleto, pues es que no entendiste la electrónica, ¿verdad? Siguiente. Tenemos aquí la implementación. O sea, la implementación de QPSK es más general que la BPSK, y también indica la aplicación de modulación PSK en orden superior. Entonces, también, lo que pasa es que, mira, antes los elementos que tenías era o 1 o 0, ¿verdad? O sea, pero aquí codificados, realmente te ponen 1, 2, 3 o 4, pero realmente son 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1 y 1, 0. O sea, son los elementos que puedes tener, pero lo que pasa es que como ninguno está en 0, si ninguno está en 0, o sea, están a 45 grados de la recta, ¿no? Entonces se enumeran como 1, 2, 3 y 4 y se toman como valores del cuadrante, ¿no? Entonces, los puedes tener 4 elementos, y eso te hace esta fórmula, ¿no? Que tenemos aquí. Otra vez es la misma fórmula, donde L energía por bit, la T sigue siendo la duración del tiempo por el coseno de un valor. Todo este valor que está aquí en paréntesis puede estar entre más 1 y menos 1. Entonces, o sea, más 1 y menos 1, y con un ángulo, ¿verdad? Obviamente, que es el ángulo phi, porque una cosa es lo que te transmite el valor Sn, que viene siendo el valor el valor, ¿verdad? El valor de dónde está, pero también tiene un ángulo de desfasamiento. O sea, bueno, déjame leerte aquí. De la implementación BPSK es más general que bueno, eso ya lo dijimos. Dice, la cual proporciona las fases de 45 grados, o sea, pi entre 4 radianes. Acuérdate que esto es 0, esto es pi. Esto sería entonces, ¿qué? Esto es 0 y esto es pi, ¿esto es qué? Hola. Pues la mitad de pi, ¿no? Pi entre 2, o sea, 0, pi entre 2, pi. 3 cuartos de pi y 2 pi. Una vuelta completa son 2 pi. Por eso el 2 pi que tienes aquí. Entonces, cuando tienes esto, si hasta aquí, si aquí acá era pi entre 2, esto va a ser pi entre ¿qué? Pues pi entre 4, ¿no? Entonces es un cuarto de pi. Si de aquí a acá es pi, esto es pues un cuarto de pi, un cuarto de pi, un cuarto de pi y un cuarto de pi. Y 4 cuartos de pi hacen un pi completo. ¿Sí te queda claro hasta ahí? Hola. Sí, claro. Entonces, eso es lo que se dice, que 45 grados, o sea, esto que tienes aquí, es igual a pi entre 4 radianes. 135 grados, que es el que tienes aquí, sería 3 pi entre 4 radianes. O sea, un cuarto, un cuarto, un cuarto son 3 cuartos, ¿verdad? Un cuarto más un cuarto más un cuarto son 3 cuartos de pi. Y 225 grados son 5 pi por entre 4 radianes. O sea, es un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto son 1, 2, 3, 4, 5 cuartos de pi radianes. Y 315 grados que tienes aquí son 7 pi entre 4, o sea, un cuarto más 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 un cuarto son 7 pi radianes, 7 cuartos de pi radianes. ¿Sí te queda claro? ¿Está bien? Hola. ¿Sí? Sí, Sí.
Entonces, para obtener el ángulo, básicamente lo que tienes es estas dos fórmulas. Tienes la raíz cuadrada de 2 entre TS y una es por el seno, otra es por el coseno, pero es la misma función, es la velocidad del radial, ¿verdad? Entonces, obviamente, como se está moviendo en función del tiempo, ¿dónde está TS en ese momento, en la relación del símbolo? Y te va a decir qué grado tiene. Sí, o sea, porque y una frecuencia, obviamente, que es la velocidad en la que se está transmitiendo, ¿no? 2pi por f por t. Entonces, decíamos, así nos quedan las fórmulas de las ondas portadoras, quedan representadas así, y aquí tenemos todos los datos de energía por bit, energía por símbolo, duración del bit, duración del símbolo, densidad espectral de potencia de ruido en watts por hertz, y posibilidad de bit erróneo, o sea, significa para sacar el ruido, y la posibilidad de símbolos erróneos de la PS. Bueno, eso es lo que significa. Muy bien. Entonces, acuérdate que los bits erróneos pues quedan por fuera de lo que, de las señales, así como lo veías con el maestro, ¿no? Ok, entonces aquí tenemos un modulador que le llaman modulador QPSK. Aquí tenemos un demultiplexor y tenemos un bit stream, binary bit stream, es algo así como tren de pulsos, ¿ok? Tren de pulsos binarios, así, se lo vamos a poner. Entonces llega un multiplexor, entonces se separa, mira, se separa uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Entonces el 1, 0, 1, 0 lo manda para abajo, 1, 0, 1, 0, y el 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1 lo manda para arriba. Y luego se hace pasa por un encoder, o sea, donde se codifica la señal, y sale una señal analógica, así como esta. Y acuérdate si hubo cambio, si no hubo cambio, por ejemplo, el cambio de 1, 0, 0, 1, que es 1, 0, 0, 1, y aquí tienes 1, 0, 1, 0, así pasa. Entonces ya metes el modulador que tienes aquí de las fases, y eso, o sea, para saber qué número tienes, y ya lo pasas por el P, se suman las dos señales que salen, la FI1, la FI1 y la FI2, se suman en un comparador y sale la señal QPSK. Y así es la forma en la que se modula todo eso, ¿sí? El modulador QPSK, en el modulador QPSK, el flujo es dividido en dos componentes denominados canales, y los canales I, in phase, en fase, y Q, que es quadrature, en cuadraturas. Y cuadraturas significa que son cuatro cuadrantes, ¿no? Que modulan independientemente a dos portadoras ortogonales. Ortogonales significa a 90 grados, ¿ok? Entre sí, después las dos señales se superponen y la señal resultante es la señal QPSK. En la figura se muestran dos codificadores NRZ, que son estas, que se pueden colocar antes de la entrada del flujo de datos binario, aunque han sido colocados después para ilustrar la diferencia conceptual entre señales digitales y analógicas involucradas en la modulación digital. La implementación es semejante al modulador QAM digital. Bueno, aquí tenemos el QPSK. Aquí se envía la señal. Aquí este es el modulador. Aquí llega la señal y luego tengo que recuperar ese tren de pulsos binarios que entró. Pues aquí lo estoy transmitiendo, lo transmito por medio de una antena. Entonces llega el demodulador, aquí llega la señal, que es el receptor. Entonces aquí pasa por dos filtros. Entonces hay un switcheo de señal y ese switcheo de señal pasa por un multiplexor y los vuelve a armar, un dato de uno, un dato del otro, un dato de uno, un dato del otro, y entonces sale al final lo que viene siendo el tren original, el tren de pulsos binario original que teníamos, ¿no? El de modulador QPSK, cada dispositivo de detección usa un valor de umbral de referencia para determinar si se ha detectado un 0 o un 1. Ahí está. Y aquí tenemos la forma de señal que hablaba el maestro, ¿no? Acerca de las fases y dónde se interrumpen las fases y cómo se interrumpen las fases, ¿no? Para mandarte a un
Si es 1, 1, 0, 0, 1, 0 y 1, perdón, 0, 1 y 1, 0. Y te va a dar un valor, según cómo se haya interrumpido la fase. No, acuérdate que aquí en este caso solamente son de 4. El ejemplo que estamos viendo es de 4. Entonces no estamos hablando más que de una sola amplitud, no como el ejemplo que ponía el maestro, que ponía de 2 amplitudes, pues está haciendo un ejemplo de 8 o de 16, era de 16. Para comprender el funcionamiento, bueno, el funcionamiento del QPSK en el dominio temporal, es necesario analizar lo que ocurre cuando las portadoras de cuadraturas son moduladas con un flujo de datos que contienen todas las señales posibles. En el diagrama anexo se pueden observar las señales IQ, o sea, IQ es la señal de entrada y la de cuadratura, que se obtienen a cada salida de cada modulador, y la señal total de entrada es sumada. Entonces ya se suma la de entrada y la de cuadratura y te da una señal, ¿verdad? Que se interpreta luego como un tren de pulsos, pero así es como se modula. Aquí tenemos uno de 4 y aquí tenemos, aquí tenemos los anchos, o sea, aquí tenemos los ángulos, las fases. Aquí son más 45 más 135, esto. Y aquí son menos 45 o sea, los que van más van en contra de la manecilla del reloj. Los que van menos van a favor de la manecilla del reloj. Entonces es menos 45 y menos 135, así están puestos. Tienes 2 niveles en este caso. Entonces, eso básicamente es la forma en la que tú puedes modular esto. O sea, el tomar 4 valores de fase 2 bits a la vez para constituir un signo QPSK puede permitir que la fase señal salte hasta 180 a la vez. O sea, de aquí hasta acá. Pues estos son, no 180 aquí, sino 180 con respecto al valor anterior. Cuando la señal pasa por un filtro de paso bajo, como es típico de un transmisor, estos desplazamientos de fase dan como resultado fluctuaciones de gran amplitud, algo indeseable en los sistemas de comunicación. Entre la compensación o desviación de sincronización de los bits en fase, o sea, I, y en cuadratura, Q, por un periodo de bit o la mitad de un periodo de símbolo, los componentes en fase y en cuadratura no cambiarán nunca al mismo tiempo. En el diagrama de constelación respectivo se puede ver que esto limitará el desplazamiento de fase a no más de 90 grados a la vez. Esto proporciona fluctuaciones de amplitud mucho menores en la QPSK tradicional y se prefiere a veces en la práctica. El diagrama temporal de nuestra diferencia muestra la diferencia en el comportamiento de la fase entre QPSK tradicional y la compensada. Aquí puede observarse que en el diagrama superior de fase puede cambiar hasta 180 grados a la vez, mientras que los cambios de fase Q o QPSK es el offset, es el cambio de fase de cuadratura de offset. Desplazamiento de fase de cuadratura desplazada, así lo vamos a llamar, nunca son mayores de 90 grados. Aquí nunca son mayores de 90 grados, o sea, nunca te pasas desde aquí hasta acá. Va pasándose como por escaloncitos, 90 grados. Y aquí ya tenemos una modulación QAM, pero aquí ya estamos hablando de 4x4 16. Y aquí vamos viendo, por ejemplo, tenemos el ángulo de fase, tenemos, o sea, son 25, 35, 45, 75, y las de este lado, ¿no? Y aquí están los ángulos, ¿no? 315, 165, ahí están los ángulos de cada una de ellas. Y la amplitud puede estar a 25% si llega hasta aquí, 75% si llega hasta acá. De 25 y 75%, este es uno completo, o sea, es que sí, entonces, perdón, si 75% si llega hasta aquí, 25% si llega hasta acá, más un ángulo. Entonces aquí ya estás transmitiendo cada uno de los pulsos, ¿no? Esa es la forma en la que se modula el QAM de 16, que es el que se usa más, el 16 QAM. Aquí tenemos el de 64. Ya no me voy a ir metiendo en profundidades porque cada vez esto se vuelve más complicado, ¿no? Pero el de 64 pues tiene todavía más
si este sería 75, pues podrías tener aquí quizá 25, 50, 75 sería y este sería el nombre que pues sería más, sería como no sé cómo lo dividan esto, pero tendríamos que sacarlo ahí matemáticamente, ¿no? Este sería el 100, o sea, cuando tienes todo el círculo completo, ¿qué porcentaje corresponde al radio a las que están al centro? Pero bueno, eso ya lo podemos sacar con geometría analítica. ¿Quién les dio geometría analítica, chavos? Javier Garza Galván, creo. Y fue muy buena la clase. Pues. Sí. Gracias, profe. Para que saquen la distancia, ¿no? El porcentaje para cada uno de ellos, ¿no? En geometría analítica. Aquí tenemos un Juan de 16 y aquí tenemos o sea, fíjate, nada más, los puntitos rojos que ves aquí son los buenos, pero todo lo que está alrededor son las interferencias. Entonces, a veces esos puntos negros que están aquí son difíciles de saber si pertenecen a este o pertenecen a este, entonces se descarta. Solamente se dejan los que están más cercanos al punto rojo para decir, bueno, pues se dio la señal, pero era esa, ¿no? Cuando tú vas metiéndole más, por ejemplo, los puntos rojos, ¿sí no se alcanzan a ver los puntos rojos? Sí. Esos Sí. puntos rojos son las señales. Entonces tenemos aquí 16, 16, 16, 16 son 64. Entonces, o sea, 16, 16, 32, más 32, más 16, más 36 son 64 en total. Fíjate cómo entre más grande sea el número, pues cuando tienes interferencias es peor, ¿verdad? Porque no sabes exactamente de dónde es el puntito. Entonces, pues, sí, pues transmites más información, pero saber si hay error o no hay error es mucho más difícil de ver. Ok. Dice, si la dispersión es suficientemente grande, los puntos se confundirán. Chavos, está sonando el teléfono, déjame ir a ver qué me dice. Perdón, lo que pasa es que me habían dejado de molestar con lo del Infonavit. Yo ni Infonavit tengo. Yo no tengo derecho al Infonavit. Eh, Mi casa está pagada y todo, no sé, no tengo problema con eso. Pero como que una persona dio mi teléfono, lo dio mal. Entonces siempre me están llamando de que... Y la señora esta se tarda mucho en pagar, creo, porque cada vez que se retrasa me ponen gorro, me castigan a mí. Muy bien. Entonces eso básicamente... Estuvo buena la carrera que me eché. Déjame recuperar el aliento. Entonces decíamos que teníamos 64 QAM y decíamos que pues entre más grande fuera este número, las dispersiones son más difíciles de obviar y decir a qué punto pertenece. No me voy a meter más en eso. Tenemos una de 256 QAM, así como lo está viendo, y ya ves lo que dijo el, ma el maestro, todo lo que implicaba, ¿no? O sea, ¿cómo se saben qué números son? Bueno, ya ni siquiera te lo pueden poner aquí en binario porque sería un número enorme. ¿Qué tan enorme? Pues como de 8 bits. Para poderte hacer o sea, acuérdate, ¿sí te acuerdan cómo se convertía el hexadecimal en binario? Entonces tenías que separar en dos y cada uno tenía 4 y 4. Entonces
más el número hexadecimal que tienes aquí. Entonces, tendrías que poner cada uno de esos puntitos, serían 8 bits. O sea, no 2 como en el anterior, o 4, sino que ahí ya serían 8 bits. Entonces ya mejor se pone en hexadecimal para que lo manejes así. Y eso sería 256. Ahí sí no me imagino la dispersión, pues tendrían que estar muy bien ubicados sin interferencia, porque una interferencia, pues yo creo que no podría, no el aparato sería muy difícil de que detectara si es interferencia o no. Y aquí tenemos ya cómo se ve, ¿verdad? El desplazamiento de la fase en cuadratura escalonada para 256 QM, mira, 256, cuéntale bien, 256 escaloncitos, ¿sí? Entonces no lo alcanzo a ver, o sea, obviamente. Entonces la señal va fluctuando, ¿no? Así como va estos líneas amarillas, ahí van los escaloncitos, pero tiene 256 escalones. Entonces la señal es I, que es la que está en fase, es la rosa, y la Q de cuadratura es el amarillo, respecto al tiempo y constelación. Y aquí tenemos y constelación y contra Q, o sea, en fase contra cuadratura. Fase significa 0 grados, en cuadratura significa 90 grados. Y así se ve vistas en el osciloscopio. Si tú quieres ver una señal de Wi-Fi, digo, porque yo soy muy curioso y quiero saber siempre cómo se ve. Entonces, cuando tú ves una señal de Wi-Fi en el osciloscopio de 256 QAM, se ve así. Obviamente no vas a ver qué dice ahí, no, solamente cuando notas en el osciloscopio lo que quieres saber es, ¿hay o no hay? ¿Existe o no existe señal? Y si se mueve, ¿verdad? Si se mueven estas amarillas, se van a estar desplazando constantemente, pues significa que está enviando información. ¿Sí queda claro hasta ahí? Sí. Y aquí tenemos la señal real, porque si me dices, no, pues que eso está en dibujito. Pues es que aquí está en real, mira. Aquí tenemos un aparato, un modem, que está transmitiendo el Wi-Fi y se conectó la señal del Wi-Fi, se conectó directamente al osciloscopio. Y vemos aquí las señales de QAM, así es como se verían en el osciloscopio. Entonces, conforme se está pasando la información, pues estas se van a estar desplazando aquí como si fuera una imagen. Digo, o sea, realmente, o sea, es real, así es la señal. O sea, no creas que es así como que hasta ahorita lo que viste a lo mejor se veía así como que muy etéreo, así como que muy en el mundo de las ideas, pero no en el mundo material. Pero en el mundo material sí se ven así y las puedes ver en el osciloscopio. Y aquí pues ya terminamos con esta presentación. Les voy a mandar dos presentaciones. Déjame mandártela de una vez esta, para que la tengas ahí. Te la voy a mandar por modulación. Wi-Fi. La modulación Wi-Fi. No me deja cargar el equipo. Tutorial. Automatización. Modulación. Buscarle. Creo que por aquí lo había guardado. Ya tengo demasiadas clases, ¿no? Guardadas. Bueno, pues me sirven para las siguientes clases que voy a dar. No. Esto se llama modulación de señal Wi-Fi. Entonces no lo he grabado. Ok. Bueno, déjame grabarla porque creo que no lo he grabado. Archivo, guardar como y lo pongo en. Que lo puse. Es que es en domótica. Perdón, es que lo estaba buscando mal. Estaba buscando en domótica y no es en automatización, es en domótica. Eso, te digo que ya necesito vacaciones, ya estoy muy cansado. Ahí está, abrimos. Ya necesito jubilarme, yo creo. Ya pronto. Ahí les va.
Les pasé el archivo de modulación Wi-Fi. Les voy a pasar el otro de Wi-Fi. Creo que no se le he pasado. De Wi-Fi. Modulación Wi-Fi, déjenme pasárselo de una vez. Luego te voy a pasar te voy a pedir que hagas una presentación en PowerPoint. Lo voy a pedir ahorita en el Edmodo. Y es que déjame buscar el Wi-Fi. No sé si ya se lo había pasado, pero no está aquí. Sí, o sea, se los entregué, Hugo, para que lo tengas como base. Luego te voy a pedir así como a manera de presentación, tú haces una, obviamente con tus datos. Déjame ver esta. Esta es la que habíamos visto. No me acuerdo. No, esa no es. No. Bueno, ahorita se las paso, ¿sí? Ahorita te las paso, Hugo, les paso en Edmodo. Van a aparecer pues ya todas las presentaciones que tienes que ir entregando. Qué bueno que antes de que se me olvide, chavos, normalmente es que es muy difícil hacer las cosas en línea, así como para armar algo. Normalmente se les pide un proyecto de casa domótica. Entonces yo te voy a pedir que no lo armes, o sea, no te lo voy a pedir armado, pero lo cual facilita las cosas, pero necesito que esté muy completo tu trabajo. O sea, digamos que se va a hacer, bueno, aparte del examen escrito, va a ser como una especie de práctica. Vas a buscar te lo pongo también como asignación en Edmodo, y lo que tiene que tener portada, tiene que tener descripción del desarrollo domótico, elementos que necesitas, lo vas a hacer con Arduino, así que vas a poner tus Arduino, o sea, no vayas a poner cosas que no existen o que son difíciles de verificar, ¿no? Y vamos a hacer un desarrollo de una casa domótica. Entonces, vamos a hacer no vas a hacer la maqueta. Normalmente se les pide en clase que hagan una maqueta y que le pongan el desarrollo y toda la cosa, pero pues ahora no podemos. Así que al menos me vas a hacer el desarrollo de algo. O sea, ¿qué va a ser domótico? No sé, un portón domótico, la iluminación domótica. Tú escoges qué es lo que quieres hacer. Y sobre eso, usando Arduino, obvio, o sea, bien aterrizado. Imagínate que lo fueras a armar. No me pongas cosas muy caras, porque pues si lo fueras a armar físicamente, no podrías pagarlo, porque si me vas a hacer un desarrollo que cuesta, no sé, 10,000 pesos, pues no lo vas a hacer. Es mejor algo que sea Profe, usable, o sea. Sí, ¿qué pasó, Christopher? podemos usar la antena Bluetooth y el App Y Inventor. el celular, el App Inventor, exactamente, es lo que quiero pedir, que tenga todo eso, de tal forma que desde el celular tú puedas hacer tu control del proceso de la casa domótica. Y pues te doy menos tiempo, pues, tienes 2 semanas, pero de todas formas, no lo vas a armar, o sea, ni vas a comprar los elementos, todo, me vas a pasar como todo el diagrama, ¿no? Y el programa del Arduino y las conexiones y todo eso. Háganlo por equipos. Vamos a hacer equipos de 3 personas, ¿está bien? Sí, o sea, se juntan, nosotros 3 vamos a presentar tal cosa, ¿no? Y van a hacer una presentación en PowerPoint con toda la información que yo te voy a pedir para que la vayan buscando, ¿no? Entonces luego te pido la presentación en PowerPoint, y para cerrar el curso me van a ir presentando qué fue lo que hicieron, cuál es el desarrollo. Y a lo largo de la clase, esta semana que viene y la próxima, me vas a ir diciendo que si tienes alguna duda, pregúntame si el proyecto que seleccionaste es correcto, válido o lo que tú quieras. Puede ser incluso, mañana tenemos clase, ¿sí, verdad? Sí. Sí, Mañana Sí. Tenemos clase.
Mira, joven, entonces, mañana me puedes decir, oiga, sacamos esto y esto y esto. Digo, te damos luz verde, pásenme los miembros del equipo. Se los encargaría a uno por uno, porque como estamos cada uno por su lado, pero luego hay gente que se le dificulta, sobre todo la programación, pero no vas a programar nada, nada más vas a decir, este es el proyecto. Hay mucha información en Internet, hay mucha información en YouTube. Saca toda la información que puedas pues todo el proceso, un proceso de sacado de Internet, ¿no? Todo, desde la programación hasta video y todo, ¿no? Y lo implementas como si lo fueras a implementar de verdad. Y te voy a pasar los requerimientos por el Edmodo y ahí va a estar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, Muy bien. Entonces, si no hay más, aquí voy a detener la grabación. Te iba a pasar otro video, pero pues, te lo dejo para la próxima clase porque ya estuvo muy pesada esta, hasta para mí, ¿no? Entonces déjame detener la grabación